líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Rewind. Bienvenidos. Vamos a entender primero lo que significa denominación de origen. Es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico. Hoy quiero dar la bienvenida a Daniel Sizumbo. Él es investigador del CIDE Región Centro para hablar del por qué sí o por qué no de una denominación de origen. Y nos vamos a centrar en una bebida especial o característica de nuestro país. Bueno, primero te saludo. Bienvenido. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. Vamos a centrarnos en una bebida tal cual mexicana, ¿no? Y que ha tenido de repente cierto choque entre estados. Y tú lo llamas, o dices que así se debería nombrar, es el vino mezcal. Vino mezcal, así es. ¿Por qué vino mezcal? Pues sí, mira, este es el nombre que se le da en casi todos los pueblos de Jalisco, en muchas partes de Colima, en muchos lugares de Oaxaca también, y es una bebida tradicional que ha estado en México, pues desde el inicio de los tiempos, desde que México es México, ¿no? Entonces, pues sí, es parte de nuestra identidad y no nada más es parte, sino es una parte esencial de nuestra identidad. Oye, a ver, para la Secretaría de Economía, las denominaciones de origen no se obtienen o se conceden por decreto, tal cual, ¿no? Ni por ninguna autoridad. Solo existen por situaciones de hecho. O sea, que primero se usan, son famosas, son reconocidas por el público que las consume y ya después se les protege mediante una declaración, ¿no? La declaración correspondiente. Podemos decir que en México el INPI ha declarado la protección, creo que como de 14 denominaciones de origen, ¿no? Que serán el ámbar de Chiapas, arroz de Morelos, el bacanora, el café en Chiapas, el café en Veracruz, la charanda, el chile habanero, el mango ataulfo, el mezcal, el olinalá, que es una madera, ¿no? Sí, bueno, es un pueblito, es una ciudad en Guerrero, pero sí, es una madera artesanal, es una artesanía de esa región, así es. El queso cotija, etcétera. El sotol, la talavera, sí, del tequila. Bueno, sí. Bueno, nada más, digamos, antes de hablar de denominación de origen, creo que vale la pena, antes de hablar de la denominación de origen mezcal, creo que vale la pena hablar de qué es el mezcal, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema, y sí, me gustaría tocarlo, porque creo que es algo muy importante antes de entender los usos y abusos que se les han dado a las denominaciones de origen de México, ¿sí? Porque hablar de mezcal es hablar también de tequila y hablar de bacanora. Exacto, ahí te va. Dale. Entonces, para los escuchas que no están muy familiarizados todavía con qué es el vino mezcal o el mezcal, sí quiero tocarlo. Entonces, ¿qué es el mezcal? El mezcal se refiere pues a tres cosas. Eso es muy importante. No nada más se refiere al vino mezcal, sino se refiere a otras tres cosas que mucha gente no conocemos, que son muy importantes en nuestra región. Primero es que el mezcal se refiere a plantas. Entonces hay plantas que directamente la gente les llama mezcal, así directamente a la planta. Y hay una gran variedad, casi todos los tipos de agaves. Uno de los nombres del agave o un nombre alternativo que se lee en los pueblos es mezcal, directamente. Entonces hay muchísimos tipos, de los cuales voy a mencionar algunos muy rápidamente: el agave tobalá, el agave americana, el agave cupreata, el agave tequilana, el agave angustifolia, el agave duranguensis. El espadín, ¿no? Que es famoso. El espadín es un tipo de agave angustifolia. ¿Sí? Entonces hay muchísimos tipos de agaves. Y dentro de esos tipos de agaves hay variedades dentro de esos tipos de agaves. Entonces, todos esos tipos de agaves son denominados mezcal. Entonces, número uno, el mezcal. Si tú hablas de mezcal con una persona en las áreas rurales, te va a referir, por ejemplo, a plantas.
Número 2, el mezcal también es un dulce, ¿sí? Es un dulce que se hace con una parte de esos agaves. ¿Cómo son los agaves? Imagínate que es como... Bueno, todos han visto un agave en una botella de tequila. Es como... A veces se parece un poco a la sábila, por ejemplo. Bueno, esas son hojas. Entonces el agave tiene hojas. ¿Y cómo se reproduce? Se reproduce una vez en la vida. Saca lo que se llama una inflorescencia. Es decir, en la parte del medio saca un gran tallo en donde avienta unas flores. Entonces la gente lo que hacen es cortar esa inflorescencia y cortar las hojas que están alrededor y, digamos, la parte donde se encuentra el tallo junto con las hojas es el centro, digamos, el corazón. Cortar las hojas, por cierto, se llama jimar. Ajá. De ahí la palabra el jimador. El jimador. Por eso, ¿sí? Entonces jiman todas las hojas y queda ese centro rico en carbohidratos y ese centro lo cocen a la leña y queda delicioso. Hacen un horno de leña, lo meten, lo cocen. Y todavía en México, si ustedes vienen a la parte de Jalisco, a la parte de Colima, todavía en los pueblitos y en las carreteras puedes encontrar gente que te vende eso cocido muy dulce. Es como una caña, ¿no? Como una caña, pero también es muy jugosita, sobre todo la base. Imagínate como... Y hasta mielosa de repente, ¿no? Entre caña y en las bases de las hojas se parece un poco a la alcachofa. ¿Alguna vez has comido una alcachofa que le quitas la hoja y te queda como la basecita? Así, pero dulce. Es un dulce muy rico, natural, que se come en México. Entonces, eso también se le conoce como mezcal. Y finalmente, como siempre hemos sabido, donde hay azúcar hay fermentación y donde hay fermentación hay alcohol. Entonces, en México, digamos, ese dulce se combina con agua, se fermenta durante días y se extrae, se destila esos alcoholes que le salen a esa planta, a esa base del tallo y de las hojas. Entonces, ese alcohol, ese líquido, se llama mezcal. Ahora, de ese mezcal, como tú bien mencionabas, hay diferentes tipos de vino mezcal, ¿no? Sí. El vino mezcal que se hace de espadín, el vino mezcal que se hace de agave de la variedad tobalá, vino mezcal que se hace de la variedad agave tequilana, ¿sí? El que se hace de la variedad agave tequilana sí se hace cerca de una ciudad que se llama Tequila, ¿sí? Entonces, el mezcal, imagínate, vino mezcal es una palabra que se usa para denominar un dulce, pero también para denominar un producto, como es el vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con la denominación de origen mezcal? El problema principal es que es como si tú hicieras una denominación de origen vino o una denominación de origen jugo de naranja, ¿sí? Y entonces, si cualquier persona hace jugo de naranja que no seas tú, lo demandas, ¿no? Si alguien hace vino que no seas tú, lo demandas, ¿sí? Entonces, ese es el estado actual de la denominación de origen mezcal. El mezcal, de nuevo, no es una región geográfica. Ahorita que leíste la definición de denominaciones de origen, decías muy claramente, es un producto que se llama de acuerdo con una región geográfica, ¿sí? Y que por la asociación a esa región geográfica se le ha dado un surplus, un beneficio, y por eso, digamos, hay razón del Estado para defenderlo, ¿sí? El mezcal no cumple con esas características porque es un producto como el vino y que se produce en 27 estados del país, ¿sí? Pero lo tienen que nombrar de diferente manera porque no está dentro de lo que la ley dice que debería hacerlo, ¿no? Es correcto. Y ahí te va. Todavía es peor porque, por ejemplo, toda la investigación, yo empecé a interesarme en esto porque desde muy chiquito, desde mis papás, son investigadores del mezcal, ¿no? Y entonces yo estudié ciencia política y ellos son biólogos, etnobotánicos, se dedican a estudiar el mezcal. Bueno, resulta que la parte más antigua donde se ha producido el mezcal es en la cuenca del río Armería, en el estado de Jalisco.
Es un río, bueno, que era muy bonito, actualmente se ha desertificado mucho la zona y tiene problemas de contaminación, pero ha sido un río muy bonito y la historia del mezcal es muy interesante porque todo lo que sabíamos hasta ahora, o la idea, digamos, lo que se nos había enseñado hasta ahora, es que primero los árabes habían introducido los alambiques al andaluz, uh-huh, y entonces los españoles habían aprendido a destilar de los árabes, y después los árabes, cuando habían venido a América, habían conocido a los indígenas y muy amablemente les habían enseñado a destilar lo que ellos tomaban, que era un tipo pulque, que es vino, o es más similar al vino, es un fermentado. El fermentado de agave. Ajá. Entonces les habían enseñado a destilar eso, y así había surgido el mezcal, ¿no? Y eventualmente, ¿qué es lo que pasa? El mezcal de tequila se vuelve muy famoso. En los 50, 60, Elvis Presley y otras personas hacen películas que hacen famoso Acapulco, se inventa la margarita y se dispara la venta de tequila, meramente de forma fortuita. Ese es un detonante para crearse las denominaciones ahorita, con esa... Ahorita vamos a llegar a eso, pero déjame retroceder otra vez a la parte histórica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la historia común, la historia común de cómo se genera. Porque en la época prehispánica también había regulación de estos... claro. De estas bebidas. De las bebidas fermentadas sobre todo, ¿no? Entonces, ahí voy. Resulta que esa era la historia que nos habían contado hasta ahora, ¿no? Pero resulta que haciendo investigación en estas áreas de Jalisco, te das cuenta que la gente destila el mezcal no con alambique de cobre como lo usan los árabes, sino con otro tipo de alambique, que más bien se parece a un tronco que tiene una cosita arriba. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y todas las investigaciones lo que nos han arrojado es que esa manera de destilar, eso está muy interesante, no proviene, parece ser, de los españoles, sino parece provenir de los filipinos. Tú vas a decir, ¿por qué los filipinos? ¿Qué tienen que ver aquí los filipinos? Bueno, pues resulta que cuando llega Cristóbal Colón, casi inmediatamente lo que hacen es, después de conquistar Tenochtitlán, mandan una flota a conquistar el Pacífico. Por eso se van a conquistar Filipinas, etcétera. Todavía hoy en Filipinas se habla el Tagalog, que es una mezcla entre su idioma local y el español, muy interesante. Todo otro tema. Y se traen a filipinos como esclavos. Y los filipinos son los que les enseñan a los parece ser que los filipinos son los que les enseñan a los indígenas o a las personas en la ilegalidad a producir mezcal, ¿sí? Y resulta, para regresar a las denominaciones de origen, resulta que ese lugar en donde por primera vez se han detectado las evidencias más antiguas de elaboración de mezcal. Si tú vas al archivo de Indias, ¿sí? En la ciudad de Sevilla, sí creo que es en Sevilla, sí. Donde está el archivo de Indias, todavía puedes encontrar las crónicas de los españoles en donde se documenta que en esos lugares ya en 1500 y piquito se producía vino mezcal, ¿sí? Esos lugares no pueden producir mezcal. Están fuera de la denominación de origen mezcal, y si le llaman a su producto mezcal, los demandan. Es como que los franceses no pudieran producir vino, o... ¿Dónde se inventó el vino? A ver, tú que eres especialista en vino. En Armenia y Georgia. Imagínate que los armenios y los georgios tuvieran prohibido producir vino. Ellos inventaron el vino, pero prohibido producir vino, ¿sí? Entonces, hemos llegado a unos extremos absolutamente ridículos de la denominación de origen mezcal, ¿no? Porque ahorita, exactamente por eso se dan esas peleas, porque la gente genuinamente y con todo derecho ha venido produciendo el mezcal desde 1500 y ya no lo pueden producir, ¿no? ¿Con qué consecuencias? Pues varias consecuencias, ¿no? Una es migración, por supuesto, ¿no? O sea, tú ya no puedes producir mezcal, entonces, pues muchas veces migras a la ciudad, ¿no? Número 2, están en zonas en donde no pueden producir, por ejemplo, en Jalisco, como son además geográficamente incompatibles por
Por ejemplo, la gente que produce tequila no le puede llamar mezcal. ¿Por qué no le puede llamar mezcal? Aunque es un mezcal, pues porque la denominación de origen está en otro lugar, ¿no? Legalmente no pueden. Ok. Aunque lo es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en toda esta área riquísima culturalmente, de repente ya no puedes producir mezcal y lo que termina sucediendo es, ¿qué sí puedes hacer? Pues sembrar otros cultivos, desde cultivos ilícitos hasta agave tequilana, ¿no? Que actualmente, por cierto, es un clon. Ahorita no me voy a meter a la denominación de origen tequila, que también es súper problemática. Si quieres, ahorita hablamos de eso. Pero, digamos, no les queda más remedio que producir otros cultivos o producir para las grandes empresas tequileras. Producir masivamente, ser condenados a ser productores meramente de, en el caso de vino, imagínate, ya no puedes producir vino, uva, nada más, eres un granjero de uvas y tú solamente le puedes vender a estas grandes casas, Pedro Domecq, exacto, ¿no? Que produce uvas y a eso están condenada la gente. Eso es un freno económico. Por supuesto, imagínate, es un frenicísimo económico para toda la gente que quiere producir mezcal. Pero no solo es un freno económico para la gente, para los productores, ¿no? Que ese ha sido un gran reto desde la trinchera porque mucha de la pelea por la denominación de origen mezcal ha surgido desde los biólogos, desde la gente que estudia los campesinos y nuestras preocupaciones por el desarrollo económico. Solamente muy recientemente hemos logrado incorporar también a la gente que le preocupa el consumo, a la gente interesada, por ejemplo, en la gastronomía, en los vinos, en el buen comer, en el buen tomar. Porque ¿qué es lo que pasa? No solamente es un impacto económico para el productor, sino también para toda la cultura en su conjunto. Porque los que sabían producir mezcal se están muriendo literalmente. Son viejitos, ¿sí? Que viven en estos pueblos cuyos ya tiene algunos años, desde el 1994 que se creó la denominación de origen, que están en la ilegalidad y que no pueden vender y que se están quedando fuera del mercado y que en su mayoría ya no lo pueden vender. Y entonces el maestro mezcalero ya no le enseña a sus hijos y todo ese conocimiento de los saberes individualizados, como se producían mezcales artesanales, pues se ha estado perdiendo en muchas regiones. Y no hay nadie que esté protegiendo. Pues es que es muy difícil, ¿no? O sea, digamos, nosotros empezamos, ¿no? Yo en mi familia empezamos a, por ejemplo, en el sur de Jalisco, tenemos un proyecto con Macario Partida en Zapotitlán, en donde él ha hecho un gran esfuerzo de, juntar y hacer como un arca de Noé de las variedades de mezcal que existen en la zona, ¿no? Y hemos trabajado con él y le hemos intentado a ver cómo sí puede vender su producto. Pero la regulación le prohíbe legalmente llamarle mezcal, entonces le tiene que llamar de otras formas, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, se les tiene que llamar Tusca en Tuscacuesco, se le tiene que llamar ahorita se me fueron las palabras, pero hay otras denominaciones que le ha dado la gente para llamarle a sus productos que no es mezcal, pero realmente sí es mezcal. De hecho, fue el primer mezcal, de hecho es el mejor mezcal que se hace, ¿sí? Porque pues son gente que, imagínate, digamos, en términos de calidad del mezcal, yo siempre le digo a la gente, imagínate una cruz, ¿no? De cuáles son los mejores y cuáles son los peores mezcales. Si yo le diera una recomendación a tu audiencia de cómo comprar un buen mezcal, le diría primero, como todo, ¿no? El que te guste está bien, que te guste, etc., ¿no? Pero, digamos, pensando en el valor agregado de los mezcales, sí, digamos, tienes dos ejes, ¿no? Entonces, en un eje tienes las plantas, qué tan raras, todas estas variedades que les estoy diciendo, agave americana, agave angustifolia, agave tequilana, todas son diferentes variedades. Entonces, lo primero que te tienes que fijar es qué variedad de mezcales. Hay algunas variedades que son silvestres, que la gente va literalmente al campo y colecta, ¿sí? A mano, los maestros mezcaleros, que son muy raras, que crecen en lugares muy poquitos y son muy preciadas. Y hay que te tienes que subir a veces a una barranca para desmontar un mezcal, ¿no?
Y hay otras que son literalmente un clon. Así, es un clon. El agave angustifolia, el agave tequilana, recientemente unos colegas hicieron un paper bien interesante en donde evaluaron la diversidad biológica del agave angustifolia. ¿Y sabes cuánto es la diversidad genética del agave angustifolia en Jalisco? ¿Cuál? 0. O sea, todos son clones. Son clones absolutamente todos. Tiende a 0 la diversidad genética del agave angustifolia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo reproduce mediante propagación clonal, porque tienes denominaciones de origen draconianas que lo que tienes que es producir una cosa y nada más una cosa puedes producir, ¿no? Entonces, básicamente la diversidad genética es 0, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es restarle a las demás variedades, haciendo creer a la gente que son de menor calidad, ¿no? Creyendo sí, claro, que la única calidad buena es la que conocemos, la tequilera. Claro, pero pues tú lo sabes, con las plantas, con la comida no es así. La comida, bueno, sí hay esta escuela de comida molecular en donde todo es control, ¿no? Pero también está esta otra escuela del otro lado de comida artesanal, de comida en los pueblitos, de Exacto. La señora que prepara un mole así a ojo de buen cubero, al tanteo, ¿no? Y que son una delicia, ¿no? Y muchas veces los vinos, los licores son más así que una receta y una fórmula específica, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tienes eso, ¿no? ¿De dónde estás comprando? Si estás comprando un mezcal que es de un clon, pues es como comprar ropa china, ¿no? Debería ser muy, 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 muy barata. Es un clon, no manches, ¿no? Y por el otro lado tienes el proceso, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso para hacer eso? Digamos, en un extremo tienes un proceso de cocido en leña de las cabezas, un proceso de molienda a mano, tienes un trabajo cuidadoso de fermentación, por ejemplo, con el pan. Sí. Esa es toda otra dimensión súper interesante. Las ¿cómo se llaman? Las yeasts, ahorita se me fue el nombre en español, las levaduras, pues. Uh-huh. Las levaduras varían de pueblito a pueblito, ¿no? Entonces, si tienes un producto que fue hecho con una levadura en un pueblito, molido a mano, fermentado durante semanas, con mucho cuidado, destilado en un alambique filipino, por ejemplo, que ya son muy escasos, pues tiene otro valor que si tú lo agarras y lo haces mediante un proceso industrial en donde puedes producir tanques de acero inoxidable. Tanques de acero inoxidable. Es más, yo te invito a que vayas vete a Tequila y date una vuelta por la fábrica de Tequila Sauza, ¿no? Casi no hay gente, ¿no? O sea, está casi absolutamente robotizada la fábrica, ¿no? Órale. Extraen los líquidos del mezcal del agave antes de cocerlo. Es una cosa extrañísima. Fui, pero el más tradicional, ¿no? A Cuervo. Pero bueno, o sea, ve los procesos industriales y te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces yo lo que le digo a la gente es, si vas a comprar algo de un clon hecho a manera industrializada, paga 50 pesos, ¿no? O sea, que no te vean la cara, ¿no? Si te van a ver, o sea, si alguien te dice, y te voy a decir algo, ellos no te lo van a esconder. Si tú vas a Tequila y le preguntas a José Cuervo y le preguntas a Sauza, te van a decir, pregúntales, ¿cuál es la diferencia así del líquido de tu tequila con el líquido de Sauza o de otra casa? No hay ninguna diferencia, es 0 la diferencia, 0 variedad genética, los procesos son estandarizados, ISO 9000 y pico, sí. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que te están vendiendo ahí, ¿qué es? La botella, ¿no? Entonces para los conocedores, realmente, o sea, ¿qué es lo que nos importa? ¿Una botella o el vino, ¿no? O el vino mezcal, exacto, ¿no? Entonces si vas a pagar eso, paga uno de 50 pesos, ¿no? Y si vas a pagar uno que es por un procedimiento artesanal, con una variedad que fue colectada de manera silvestre, pues paga lo que vale, ¿no? Y búscalo y trata de reconocer el trabajo de los maestros mezcaleros que intentan y probar hacerlo, y comparar, ¿no? Y empezar a dar probar la oportunidad a otras variedades. Sí, claro, ¿no? Y también, y digo, si me voy a ir con solo un mensaje es, pues también hay que ser críticos de estas denominaciones de origen, ¿no? O sea, está bien que algunos productores... ¿Cuál es el problema de las denominaciones de origen? Por un lado nos dan seguridad, certidumbre, algún tipo de certeza en el producto que estamos comprando, estandarización.
pero por el otro lado limitan el acceso de muchas personas al mercado, ¿sí? Limitan muchísimo el acceso de los productores. Intentan poner el mole y estas comidas artesanales y tradicionales en una caja en donde no necesariamente encajan, ¿sí? ¿Qué es lo que puede caracterizar a nuestro país, no? Esta Claro. infinita variedad y Claro. este abanico de posibilidades de colores, texturas, De sabores, olores. por supuesto, ¿no? Entonces, hacerlo, digamos, meten una caja a los productores y beneficia a ciertos sectores industriales. Por ejemplo, ahorita lo decías, ¿no? De todas las compañías tequileras que existieron alguna vez, de las grandes compañías de tequileras, Sí. solamente José Cuervo sigue siendo mexicana y de unos multimillonarios, perdón, ¿no? Que es un tema más turístico, ¿no? Lo que, Sí, lo o sea, que ya se son... enfocan ellos, ¿no? Sí, ya es la única compañía, ¿no? Patrón, por ejemplo, si alguno de ustedes, yo sé que nos escuchan alrededor del mundo, ha consumido Patrón. Patrón es Bacardí. Es de Bacardí, tan, ¿no? Y las demás compañías también son de estas grandes empresas que están tratando de meter todo en una caja, ¿no? En pos de la seguridad y la esterilización del mercado. Y te voy a decir una cosa. Hemos hecho análisis químicos también con los mezcales artesanales que producen maestros mezcaleros y la gran mayoría de los que hemos verificado tienen unos estándares de calidad altísimos, ¿no? O sea, están produciendo unos productos fenomenales de altísima calidad, ¿no? Entonces, sí creo que es importante regular hasta cierto punto, pero esta regulación tiene que ser minimalista, sobre todo en los países en los que estamos buscando incorporar a la gente a vender más, a poder producir y donde queremos que los productores, los pequeños campesinos puedan también ser los vendedores finales del producto y dar valor agregado a lo que están sembrando ellos. Claro, en Europa lo han entendido muy bien, en algunos lugares, en algunos otros no, pero digamos en los lugares en donde se puede, digamos los pequeños cultivadores de los que tienen su propia vid, producción muy local, abuelito y abuelita tienen 5 líneas de vid, etcétera, y pueden la producir casa pegada al vino. viñedo. Exacto. Producen unas maravillas y hacen unas cosas padrísimas. Y bien cotizados, ¿no? En México, por ejemplo, la cerveza también, ¿no? Ha habido todo, a partir de que se ha empezado a pulverizar la producción de cerveza en pequeñas producciones artesanales, casi gente que tiene su garage y puede hacer su cerveza, se han producido maravillas, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con la marihuana, y ahorita que estamos en el tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, sí, puede pasar con otros productos como la marihuana, ¿no? Y si nosotros nada más, te voy a decir qué va a pasar, si nosotros no entendemos eso y agarramos y hacemos un oligopolio o un monopolio del Estado, como tipo Uruguay, en donde nada más el Estado puede comprar, lo que hace es condenar a todos los campesinos a que sean viles productores de planta, que no puedan beneficiarse realmente de la producción económica, y al final lo que terminan haciendo es irse al mercado ilegal otra vez. Exacto, ¿no? Porque pues y es lo que termina pasando si tú no le das entrada a los mezcales artesanales y a todo mundo de llamarle mezcal y hacer su pequeña producción. La gente va a buscar otros medios. Lo que van a hacer es seguir vendiéndolo. Lo que van a hacer es seguir vendiéndolo. Aquí en Aguascalientes, donde lo han hecho por 500 años, por 1000 años, lo van a seguir haciendo. No los vas a impedir. No tienes ninguna cantidad de policía te puede permitir vigilar a esa gente. Y lo van a seguir haciendo y lo van a seguir vendiendo, ¿no? Mi estimado Dani, nos acabas de dar una mini conferencia y yo creo que te faltó muchísimo para hablar de este tema. Esperemos que más adelante podamos hacer una segunda parte y meternos más a fondo con este tema, porque sí abrimos mucho el panorama sobre lo que son las denominaciones de origen. Yo creo que este término no nace con esta idea de prohibir o de limitar, pero muchas veces el mal uso, la mala práctica lo están llevando a eso. Perfecto. Ponía un ejemplo y esto lo hago para concluir. Sí tenemos las denominaciones de origen en vino, por ejemplo,
que son muy marcadas. Un Ribera del Duero sabemos que te van a dar uva tempranillo, más del 75%, pero también está la historia de los super toscanos, como el Sassicaia, que en el 68 se creó este gran vino fuera de las leyes, y es un vino indicación geográfica típica, pero de cualidades extraordinarias. Pero mira, te voy a decir una cosa, cualquier forma una persona puede producir un vino tinto, llamarle vino, y no hay bronca. El problema es si le llama vino de Aguascalientes, exactamente, o champán, ¿no? Tú puedes producir el mejor vino blanco espumoso del mundo y no se va a poder llamar jamás champán. No, exacto. No, ¿por qué? Porque Champagne es un lugar, tú no vives en Champagne, sería mentiroso decir que lo estás produciendo en la región de Champagne. Entonces yo no tengo problema con que, por ejemplo, se hagan denominaciones de origen Tusca, Cuesco, Tequila y miles de denominaciones de origen, Cotija, pero que etcétera. Se les dé la oportunidad pero no puedes salir. Pero no puedes hacer una denominación de origen queso. Exacto. ¿Me entiendes? Órale, pues. Perfecto, mi Dani, pues muchísimas gracias. Agradezco también a Jennifer, mi productora. Yo soy Edgar Pérez. Estamos en una nueva temporada de Rewind y seguimos. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.